Hola a todos, bienvenidos al canal Mundo Ciclo Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar del último modelo que ha diseñado BH en el mundo del ciclo indoor. Ha diseñado una bicicleta de ciclismo partiendo de uno de sus modelos de carretera. Sí, como estáis escuchando. Es un modelo de bicicleta ciclo indoor para practicar en casa con todo un desarrollo basado en una de sus bicicletas de carretera. Sí, si queréis saber más sobre este modelo, os dejo ahora toda la información después de este vídeo promocional. Pero antes, si no estáis suscritos al canal, os aconsejo que si queréis saber toda la información sobre este modelo y muchos más, y todo lo que envuelve al mundo del ciclo indoor, suscribiros al canal. Ahora sí, vamos a ver el vídeo promocional. Después, toda la información sobre este nuevo modelo de BH. Bueno, vamos a pasar a conocer la bicicleta más en profundidad. La Exercise es fruto del trabajo conjunto de los equipos de I+D de BH Fitness y BH Bikes para satisfacer la demanda del público entusiasta de la bici de carretera en sus entrenamientos en casa. Su geometría basada en la Aerolike de BH ofrece una ergonomía y un feeling postural muy similar al de la bici de ruta, cuidando hasta el último detalle. Es un producto que ofrece múltiples opciones para que el ciclista disfrute de una experiencia hiperrealista en sus entrenamientos en casa. El diseño de esta bicicleta ciclo indoor de BH es uno de sus fuertes. Han diseñado un producto sobrio y minimalista, ajustado a las últimas tendencias en diseño industrial. Esta bicicleta de ciclo indoor, BH la ha inspirado en la de carretera, en su modelo Aerolike. El cuidado del diseño del cuadro permite una gran adaptabilidad de la bicicleta al usuario, simulando la postura en la bici de carretera. El diseño del cuadro en V permite que la bicicleta pueda adaptarse a tallas desde la S a la XL, garantizando el máximo grado de rendimiento durante el ejercicio. Como no podría ser menos, este modelo dispone de un cambio de resistencia integrado en el manillar. Además de ser uno de los gestos más automatizados que pueda tener cualquier ciclista y ofrecer una sensación más realista durante el ejercicio, los cambios en el manillar cumplen una función práctica: ofrecer al usuario la posibilidad de cambiar la resistencia sin modificar su postura. Los desarrolladores de BH han logrado obtener un factor Q de 152, uno de los más bajos del mercado, que permite que la posición de las piernas durante el pedaleo sea muy similar a la de la bicicleta de ruta, al tiempo que permite al usuario generar el máximo de fuerza con cada pedaleada. Esto es uno de los puntos débiles de otros modelos de ciclo indoor que están en el mercado. El factor Q es la distancia entre los ejes de las bielas de la bici. Es uno de los factores determinantes a la hora de poder replicar una postura similar a la de la bici de carretera.
A diferencia de otros modelos de ciclo indoor que hay en el mercado, esta bicicleta dispone del sistema de resistencia EMS, que es lo que le da una sensación muy similar a la resistencia que ofrece el asfalto a las ruedas. Además de tener el sistema de resistencia electromagnético, permite una regulación de la intensidad muy precisa y progresiva en este modelo de bicicleta. O sea, el sistema de resistencia EMS es lo que la diferencia del resto de todas las bicicletas que hay en el mercado con este sistema. Gracias al módulo Bluetooth FTMS integrado en la consola de la bicicleta, nos permitirá tener una compatibilidad total en todas las aplicaciones líderes del sector, como Swift, KinoMap, Rowit o Bicool. Esta consola tiene una alta precisión en la medición de vatios. La medición de los vatios generados durante el entrenamiento es clave para cualquier amante de la bici. Por ello, BH ha dedicado un gran esfuerzo en incorporar un sistema de medición extremadamente preciso, que permite a los usuarios tener un control absoluto de los parámetros de su entrenamiento, algo muy importante. Disponemos de una multipantalla LCD con todas las funciones necesarias para un entrenamiento completo. Dispone de test FTP para calcular el umbral de vatios, un receptor de pulso telemétrico Polar de 5 Hz y un módulo Bluetooth FTMS que permite una compatibilidad total con los principales simuladores de ciclismo, como hemos dicho antes. La primera pantalla muestra los datos instantáneos del ejercicio. Luego tenemos una segunda pantalla donde muestra los porcentajes de los valores sobre los arrojados sobre el test. Y una tercera pantalla donde muestra los valores medios de la sesión actual. Y una última pantalla donde ofrece al usuario los valores máximos obtenidos en su entrenamiento. Las medidas de esta bicicleta. De largo hacen 1,40 m o 1,44 m, de ancho hacen 61 centímetros, de alto 1,14 m o 1,36 m, todo en función de si abrimos más o cerramos el manillar. De peso son 48 kilos con 600 gramos, un volante de inercia de 11 kilos y soporta un peso máximo del usuario de 150 kilos. El ancho del manillar son 42 centímetros. La altura máxima entre el sillín en su altura máxima y el pedal abajo son 96 centímetros y con el sillín abajo del todo son 86 centímetros. Bueno, pues hasta aquí las especificaciones de este modelo de BH. Bueno, ¿os ha gustado el vídeo? Espero que sí. Ya sabéis, si queréis tener más información sobre estos modelos de bicicleta, ciclo indoor y accesorios y todo lo que envuelve al mundo del ciclo indoor, suscribiros al canal. Por cierto, a todos los que me estáis pidiendo información sobre la Bodyton V3, Smart Bike V3. Estoy a la espera de que Bodyton me proporcione, como me prometió, este modelo de bicicleta para poder realizar todos los vídeos que me estáis pidiendo. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Adiós, hasta el próximo vídeo.